Muy buenas tardes a todos los guatemaltecos. Recién ha finalizado la sesión plenaria programada para este día, con 2 decretos más de este Congreso de la República. Uno de ellos, la aprobación de la ley para el combate frontal a las estructuras de crimen organizado transnacional y terroristas denominados maras o pandillas. Con este decreto el Congreso de la República, aún las dificultades de acuerdos y consensos que ha enfrentado este año, nos unimos, encontramos a través del diálogo la oportunidad de aprobar un instrumento que era un compromiso y una deuda para todos los guatemaltecos. Con este decreto no solo se reafirma ese compromiso de construir un país más seguro, en paz y en defensa de los derechos más sagrados de los guatemaltecos. Para nadie es un secreto que por décadas las pandillas en Guatemala han sembrado el terror en todos los hogares de los guatemaltecos, indiscriminadamente del hogar más humilde hasta el lugar con más recursos, desde el pequeño emprendedor que lustra en un parque hasta las grandes empresas. Un fenómeno que fue creciendo poco a poco y que desafortunadamente no se había legislado para calificarlos como merecen: estructuras del crimen organizado transnacional y terrorista. Son cientos de miles los de guatemaltecos que han tenido que dejar esta tierra huyendo de ese terror y ese miedo de las pandillas. Son cientos de miles de emprendimientos que han quebrado en este país porque no soportan vivir al acecho, con el terror, con la amenaza permanente y trabajando para mantener a estos criminales. Son cientos o millones de guatemaltecos que salen todos los días de sus hogares con el miedo de ser víctima de estas estructuras criminales. Según análisis tanto de las unidades de inteligencia, de investigación, más del 90% de las extorsiones son provocadas por estas estructuras criminales. El 70% de los delitos contra la vida asociado a estas estructuras de crimen organizado. Y creo que este Congreso ha dicho: basta ya. La vida, la integridad física, el libre ejercicio de los derechos fundamentales de este país se deben de respetar. Y hoy los señores diputados de esta 10ª legislatura han demostrado ese compromiso con su voto. No ha sido fácil llegar a estas instancias, respetables amigos. ¿Por qué? Enfrentamos desafortunadamente diversas iniciativas que llevó a diferentes bloques a promover su propia iniciativa. Pero como siempre, diputados interesados en legislar, pero legislar instrumentos jurídicos de calidad, tomamos la decisión de sentarnos, de analizar todas las enmiendas y aprovechar una iniciativa que ya estaba avanzada y ponernos de acuerdo en las enmiendas que eran necesarias y que le dan esas herramientas, ese colmillo a las fuerzas de seguridad y al Ministerio Público para combatir frontalmente esas estructuras de crimen organizado. Yo quiero detallarles algunas de las ventajas de esta ley. No habrán medidas sustitutivas para estos criminales. Se acabó esa salida desjudicializadora en muchos de los casos de jueces que veían en estos criminales pues gente inofensiva.
a sabiendas que los procesos de investigación, tanto de la policía y el Ministerio Público, daban cuentas que eran miembros de estas estructuras de crimen organizado, que desafiaban incluso a la autoridad policial en las calles, al amparo de ese manto de impunidad, que no había un instrumento que sancionara drásticamente su actuar. Y esa cuenta, miles de ellos capturados y el día siguiente en las calles acechando a la víctima de extorsión, que tuvo la valentía de denunciarlos. Estos delincuentes ya no podrán acogerse al proceso también de aceptación de cargos. Le cerramos jurídicamente esa puerta o esa salida en el proceso penal. Si el Ministerio Público, la policía lo señala y reúne los medios de investigación útiles que los vincula a estas estructuras de crimen organizado, no tienen otra salida más que la cárcel. Así de sencillo. Las penas de prisión se duplican entre 14 y 18 años a todos los delitos que, de acuerdo al análisis, casi son exclusivos de estas estructuras de crimen organizado transnacional. Se prohíbe rotundamente, y este es un mensaje también para el sistema penitenciario, el uso de teléfonos celulares, equipos de tecnología y redes móviles en el interior de los centros carcelarios. Ustedes han documentado en cada requisa, encontramos redes de Wi-Fi, internet directo hacia las cárceles, que son medios de comunicación que utilizan para seguir extorsionando a los ciudadanos en la calle. Además, imponen sanciones severas en contra de las extorsiones, castiga severamente el reclutamiento de menores. Muchas de las discusiones iban en torno a que hay que sancionar a los menores, pero los menores de edad, en su mayoría, sobre todo los niños, simple y llanamente son víctimas del acecho, de la amenaza, de la intimidación y el reclutamiento que hacen estos extorsionistas que, como he dicho, los utilizan como instrumentos para delinquir, para ir a dejar un teléfono, para recibir una extorsión, incluso para ir a disparar a una víctima de extorsión. Así que lo más sagrado de nuestras familias son nuestros hijos, nuestras hijas, y hoy quienes se atrevan a intentar reclutarlos para formar parte de estas estructuras, estos bandidos, estos criminales tienen que ir a la cárcel. Era una acción tan dañina para las familias y que desafortunadamente no estaba tipificado en ninguna de las leyes. Se incrementan también las penas por usura de 4 a 10 años de cárcel, hasta 500,000 quetzales también de multa, y si es extranjero deberá ser expulsado inmediatamente del país. Se aprovechó también para legislar sobre todo de los famosos colombianos que han venido a delinquir y a abusar de muchos emprendedores que piden un préstamo y sencillamente se quedan anclados y ya nunca pueden salir por esos intereses que no están regulados en ninguna ley que les imponen o la amenaza de hacerles daño. Así que también son estructuras que le han hecho mucho daño al país. Se crea un centro de detención preventiva y de cumplimiento de condena de máxima seguridad. Así que se ha destinado también en la ley un artículo y una asignación base para que el Ministerio de Gobernación empiece en el menor tiempo posible a construir una cárcel de máxima seguridad. ¿Por qué? Recordamos, no hace mucho tiempo, 500 allanamientos, 300 capturados y el siguiente día estaban en la cárcel con medidas sustitutivas. Ahora no tendrán esa oportunidad. Hay que tener una infraestructura penitenciaria para que estos criminales los podamos aislar absolutamente de la sociedad y no sigan delinquiendo desde ahí. Amplía competencia a los jueces de mayor riesgo. Todos sabemos que tanto investigar, perseguir a estos criminales como juzgar a estos criminales conlleva un enorme riesgo para todos los operadores de justicia, de seguridad y justicia. En consecuencia, hay que darle todas las garantías a jueces de mayor riesgo que sean los encargados de juzgar
a estos criminales. Creo por demás expresar un agradecimiento a todos los diputados que manifestaron su compromiso con su voto para aprobar este instrumento valiosísimo para la seguridad de los guatemaltecos. Es un primer paso, por supuesto. Serán las autoridades de seguridad y justicia quienes empiecen a hacer uso de esta ley, y estoy seguro que los guatemaltecos empezaremos a ver la diferencia. Por supuesto, abiertos a seguir ampliando y a seguir aportando las reformas que sean necesarias para que tanto la policía, las unidades de inteligencia, de investigación del Ministerio Público puedan tener todos esos insumos que les permita un combate frontal a estas estructuras del crimen organizado transnacional. Así es, señores periodistas, se hizo una reforma también muy importante en cuanto a la ley de alimentación escolar por unas dudas que existían sobre la interpretación de la retención del IVA, sobre todo a la asignación para la alimentación escolar de nuestros niños en todo el territorio nacional. Si hay preguntas, si hay dudas, señores periodistas, pueden hacerlas. ¿Algún temor que haya represalias derivado de lo trascendental de esta iniciativa que se aprobó por todo el Varios diputados han expresado, por supuesto, su temor, pero aún así se armaron de valor y estuvieron durante toda la discusión y aprobación de esta importante ley. En mi caso, vengo de combatirlos y desde donde Dios me permita vivir y estar, seguiremos combatiendo este fenómeno criminal que he conocido directamente el daño que le ha hecho a los guatemaltecos, niñas y niños reclutados, niñas y niños instrumentalizados, niñas y niños descuartizados cuando no son útiles para estas estructuras criminales. Guatemala ya no será un lugar seguro para ellos, tiene que ser un lugar seguro para los guatemaltecos, y por eso nos hemos empeñado en que esta ley lleve la fuerza suficiente para que las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público puedan iniciar un proceso de investigación y de encarcelamiento a estas estructuras. Guatemala no es territorio de ellos, es territorio de los buenos guatemaltecos que queremos vivir en paz, que queremos transitar en paz, que queremos emprender y vivir en libertad en este país. Presidente, respecto a la construcción de una cárcel de máxima seguridad, se hablaba de un monto y después se presentaron varias iniciativas, pero en esta iniciativa en esta ley no se contempla un monto. ¿Por qué se modificó ese monto para la construcción? Los montos son muy relativos y son cambiantes. Y se ha dado un tiempo prudencial y la ley dice inmediatamente, pero entendemos los procesos de la administración pública y en ese sentido se ha dejado la obligatoriedad de construir una cárcel de máxima seguridad, tanto preventiva como de cumplimiento de condena, pero se ha dejado libre las asignaciones que desde el Ministerio de Finanzas Públicas y según disponibilidad pueda realizar el ministro de Finanzas para que el Ministerio de Gobernación o el ministro de Gobernación tenga esos recursos necesarios y construir una cárcel a la medida, seguramente, de las necesidades. Presidente, yo tengo otra consulta y perdón, me voy a salir del tema. Hoy se presentó, No se salga el tema. Hoy se presentó una investigación por parte del Ministerio Público por un convenio de UNOPS que se llevó a cabo de manera unilateral en el Ministerio de Salud. Entiendo que fue el anterior ministro de Salud, el primero que asignó el presidente Bernardo Arevalo. A su criterio, tenía que pasar por el Congreso de la República para ser aprobado, tomando en cuenta que es un monto millonario y debía ser, digamos, conocido acá, según las declaraciones de los fiscales. No sé si la bancada oficialista de momento tuvo tal vez algún acercamiento, lo vieron o no conocieron. Vea, el artículo, creo, 171, literal L, si no estoy mal, habla precisamente de los porcentajes, habla del 1% del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. No tendría los insumos en este momento ni la cuantificación, si eso correspondería a más o igual
al 1% el presupuesto general de ingresos y egresos, y en consecuencia la obligatoriedad de ser aprobado por el presupuesto. No tengo todos los insumos en este momento, pero sí puedo darle algunos análisis de acuerdo a la ley del organismo legislativo, pero serán los equipos jurídicos los que determinen este punto y los equipos de presupuesto también. La Comisión de Finanzas tiene los insumos precisamente a cuánto asciende el presupuesto general de ingresos y egresos correspondiente a este año. No tengo todos los insumos suficientes, en consecuencia no puedo emitir mayor postura.